Buenas tardes a todos, al fin llegó el miércoles y estamos acá en Proyecto Argentina, son las 13:08 del mediodía, nunca se hace presentar si es mediodía, tarde, pero bueno, cuestión, estamos acá, ¿cómo andan Juli y Pedro? Buenas, ¿cómo va? Bien. ¿Ustedes? Todo bien. Un poquito llegó el invierno, ya sé que estamos en Tremendo, otoño, parece Tremendo. que hay chances de que nieve el sábado. ¿No era fake news? No, Ok. no por el frío. El sábado lo vemos, sí, porque tienen que darse. Sí, chequeamos. O sea, claro, tiene que pasar algunas condiciones climáticas específicas, Claro, sí, pero sí, parece sí. que va a haber tanto, o sea, que el frío que va a haber y con posibilidad de lluvia puede que nieve. Frío y humedad, tal Sí. punto. Parece Pésima que nieve en Buenos Aires en combinación. fechas patrias, ¿viste? Porque en 2007, no sé si se acuerdan, 9 de julio. no fue un 9 de julio. Sí. Éramos muy pequeños. Y sí, No muy, importa muy las edades, pequeñas. pero éramos muy pequeños. Podríamos traer fotos retro de la si llega a nevar, Estoy- traer fotos retro de la nevada. del Mira, en 2007. 2007 fue hace tanto tiempo que el PRO ni siquiera gobernaba Buenos Aires. Es verdad. Bueno. Ahí me dicen que ya está nuestro invitado en el Zoom. ¿Quieren hacer una breve intro de datitos? ¿Tenemos data? Vamos a hablar de salud mental. Sí, vamos a hablar un poco de salud mental. Es un tema que nos afecta a muchos, a todos post pandemia, pero sobre todo a los jóvenes. Creemos que es un tema del que tenemos que hablar y por eso hoy nos acompaña virtual Aparicio, que ahora lo vamos a presentar. Él está encargado de la Dirección de Juventud de Uruguay y hace poco lanzaron un programa que se llama Sin Tabú, ahora él nos lo va a explicar mejor, para hablar efectivamente y atacar esta problemática y darle una respuesta a los jóvenes uruguayos que se ven afectados por los dramas diarios que nos vemos afectados todos, ¿no? Tal Sí, cual. Lo importante es que es algo que nos pega a todos y sobre todo después de la pandemia donde en Argentina tuvimos ese encierre tremendo y cuando hablas con cualquier joven y de cualquier país, a todos nos quedó algo, se nos rompió un vínculo y a todos nos quedó algo. Entonces es como, empecemos a hablarlo, no lo escondamos, empecemos a decirlo, empecemos a decir lo que sentimos y por ahí muchos de nosotros y que estamos en un lugar no nos animamos a hacerlo porque no somos profesionales, no estamos tan en tema. Y cuando fuimos a Uruguay, que ahí me junté con Pipe y Aparicio nos va a contar un poco, él también tenía la misma preocupación. Acá, si vos ves estadísticas de lo que pasa en Tierra del Fuego o en localidades como en Villa Gesell, la verdad que son estadísticas de suicidios impresionantes. Sí, tal cual. La primera causa de muerte en esos lugares, la segunda después de los accidentes, en personas de nuestra edad, que la verdad que es totalmente alarmante y sí se puede hacer, que es primero es ponerlo sobre la mesa y hablarlo y saber que estamos y podemos acompañar. Tal cual. En Argentina 1 de cada 3 personas tiene un problema de salud mental menor de 20 años, por lo cual es un problema que a la juventud le ataca de lleno. Mismo dicen que es la pandemia silenciosa. Pero bueno, antes de darle la bienvenida a Aparicio, quiero contarles un poco quién es. Tiene 24 años, es abogado, actual director de la Juventud del INJUVE de Uruguay. Fue electo director de la Juventud del Partido Nacional desde 2017 a 2022. Y bueno, lo tenemos acá en línea. Hola, Aparicio. A ver si estamos. Hola, ahí te vemos. Buenas. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, No, lo primero Sí. que tenía para decirles era que, bueno, abogado todavía no, estudiante. Ah, estudiante de La abogacía. militancia Está bien. y la actividad de gobierno no me ha permitido. No, está bien. Bueno, aparte sos muy joven, tenés 24, yo también. ¿Qué Por tema lo para cual hablar ese, tenés tiempo. Militancia, estudio, también la salud mental. Tal cual, está en todo. Amigos, noviazgo, en la política es difícil, ¿eh? Sí. Totalmente. Un gusto estar con ustedes conversando. No, el gusto es nuestro. Bueno, contanos, ¿cómo ves la salud mental de los jóvenes? ¿Cómo crees que se tiene que tratar? Contanos un poco de eso. A ver, como bien decían, ¿no? La salud mental y el bienestar, más en la actualidad, en unas sociedades que son cada vez más dinámicas, eh, eh, luego de la pandemia que nos ha tocado atravesar en el mundo entero, que significó en distintos países a mayor o menor escala confinamientos y, como bien decía Pedro, ruptura de vínculos y demás, se ha vuelto un tema central. Y creo que es la gran agenda
Yo lo percibo cada vez que participo de intercambio con jóvenes del Uruguay, pero también de intercambio con jóvenes de otras partes de nuestra región. Es un tema latente, es un tema que preocupa y es un tema que nos ocupa a nosotros desde el Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay, Ujú. que desde 2022... un poco entrando a hincarle el diente a esta temática, lanzamos una campaña que se llama Ni silencio ni tabú, hablemos de salud mental. El nombre lo colocaron jóvenes. Mira. Esta estrategia en materia de salud mental tiene una fuerte transversalidad de la participación juvenil, en donde son los jóvenes que nos indican por dónde ir en materia comunicacional y también de formas. Y encontramos en UNICEF Uruguay un aliado fundamental para empezar a trabajar en políticas de salud mental para adolescentes y jóvenes. Al día de hoy, esa campaña se ha transformado en un programa y se ha transformado al día de hoy en una estrategia nacional en prevención y en promoción de salud mental para adolescentes y jóvenes en Uruguay, que se enmarca en una priorización muy importante que le ha hecho el gobierno nacional del Uruguay a las políticas de salud mental y de adicciones. Ujú. El año pasado, ustedes sabrán que este año es año electoral en el Uruguay. El año Sí. pasado era la última oportunidad que tenía el Parlamento uruguayo para validar un ajuste de rendición de cuentas que le llamamos nosotros, que es un ajuste del presupuesto nacional, que era el último año que se podía hacer de este mandato de gobierno, y se decidió priorizar un paquete de medidas en materia de salud mental y adicciones de 20 millones de dólares. Y este año estaremos llevando adelante desde distintos organismos del Estado esta financiación de esta batería, y es la última bala que tenía el gobierno para llevar adelante políticas estratégicas en Ujú. una materia, y se decidió que fuera en materia de salud mental. Y desde el INJU creo que lo más valioso fue haberle encontrado el abordaje al tema, ¿no? Ujú. Porque solemos a veces patologizar la salud mental. Tal cual, que no es Y solamente lo la que patología, sino el bienestar también, ¿viste? Sí, perdón. Exacto, y el gran aprendizaje en todo este tiempo, en cómo diseñamos la política pública que llevamos adelante, Ujú. en cómo la enfocamos, es que el Estado tiene que llevar adelante políticas en materia de salud mental en distintas escalas. Ujú. Eh, Hay un modelo que utiliza mucho la UNICEF de recomendación a los estados para políticas de salud mental, que se llama modelo ecológico social, que lo que plantea es una pirámide. La patologización está en la cúspide de la pirámide, que es cuando hablamos de más psicólogos, más psiquiatras, que es a veces donde tendemos a caer, ¿no? Cuando Ujú. hablamos de Tal salud cual. mental como solución única. Ujú. Y en la base de esa pirámide se encuentran las políticas de prevención y de promoción, Claro. que es a la que atendemos nosotros desde el INCU. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, para la prevención de, digo, hay tantos jóvenes con ansiedad, digo, implementan técnicas, ¿cómo llevan a cabo la prevención? Consiste en asumir primero un cambio de paradigma que se Ujú. ha dado en la cátedra de distintos países Sí. hace muy poco, que es el hablar y el colocar el tema en la agenda, que Tal cual. antes no se hacía por propias recomendaciones. Eh, la prevención y la promoción implica hacer entender a la sociedad de que todos somos actores de salud mental, actores de bienestar en nuestros pares. Ujú. Esta propia estrategia nuestra, que cuenta con 5 componentes, uno de sus componentes es la generación de conocimiento. El año pasado generamos una encuesta panel que implicó el acompañamiento de jóvenes pre-pandemia y post-pandemia, y hincamos un poco más el diente sobre algunos indicadores. Hay un indicador muy particular que tenemos nosotros, que es una pregunta que le hacemos a los jóvenes, que está: ¿qué tan triste o desesperado te sentiste al punto de interrumpir tus actividades habituales, es decir, tu rutina?
Sí. por 2 semanas o más. Y luego de la pandemia, es un número que crece desde 2013, y luego de la pandemia se incrementó, y 1 de cada 4 jóvenes en Uruguay ya se sintió tan triste o desesperado como para interrumpir su rutina en las Tremendo. últimas 2 semanas. Sí. Entonces, cuando vamos a hincarle el diente vamos al detalle de esos números, a esos jóvenes, son justamente aquellos jóvenes que se sienten menos entendidos por el mundo adulto. Ujú. Son quienes se sienten menos respetados por sus padres, son quienes se sienten menos respetados por su comunidad educativa, son quienes manifiestan que la pandemia les rompió más vínculos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todos tenemos capas alrededor nuestro que son actores de bienestar, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos naturalmente, pero nuestra comunidad educativa, nuestros profes. Claro. Entonces, lo que hay que hacer con políticas de prevención y de promoción es hacer entender a la sociedad toda de que todos somos actores de bienestar. ¿Y cómo se hace? Bueno, primero incentivando prácticas de validación de sentimientos. Muchas veces, y es lo que nos manifiesta muchísimos de nuestros estudios y también los intercambios que hacemos con jóvenes, los jóvenes manifiestan que los padres no validan sus sentimientos. Se comparan, lo retrotraen a su época y se comparan a ellos en la misma situación que los propios jóvenes, o manifiestan que, bueno, que los profes quizás no los entienden del todo y no empatizan con ellos. Ujú. Y entonces ahí es donde hay un gran rol que que hay que promover en las sociedades de entender que todos somos actores de bienestar en nuestros pares. Apa, te hago una pregunta. El programa que ustedes lanzaron, por lo que estuve investigando, stalkeándolos un poco, que me parece súper interesante, propone, o entiendo que ya los abrieron, o no sé si estarán en eso, 7 puntos en todo el territorio nacional de asistencia, entiendo un poco de prevención de esto que estamos conversando, a los jóvenes a lo largo y ancho de todo Uruguay. Me gustaría que me cuentes un poco más al respecto, ¿no? Como, bueno, cómo están implementados o qué hacen si un joven se acerca ahí, no quiero decir oferta, pero sí qué programas quizás le ofrecen ustedes desde el gobierno. Buen tema, porque es la gran innovación que tenemos para este año. Esta política que escala a raíz de la financiación de estos 20 millones de dólares que les comentaba Ujú. hoy al principio. Hasta ahora, esta estrategia en materia de salud mental adolescente lo que viene realizando son talleres en centro educativo, muchísimos, Sí. actividades comunitarias. Actividades masivas a través de correcaminatas, etcétera, en distintos puntos del país, y formación a adultos referentes, formación a educadores en el sistema educativo, etcétera, y sensibilización en torno a la salud mental. Para este año, lo que vamos a realizar, que todavía no están inaugurados, están en pleno diseño, Ujú. pero se van a inaugurar antes de noviembre de este año, 7 centros, 7 dispositivos de atención directa a adolescentes y jóvenes en Uruguay en materia de salud mental. Esto no existe en el Uruguay, no existe en la región. Es una política un poco que toma como modelo la política Hand Space de Australia, que lo que consta es de dispositivos que van a atender de manera individual hasta 100 jóvenes por semestre, es decir, la posibilidad de brindar terapia y psicodiagnóstico a Ujú. todos los jóvenes que son derivados ahí. Otra dinámica de atención grupal a través de grupos de contención con jóvenes que se van armando en medida de la afinidad, de los tiempos, de los espacios que se van generando ahí y que lo van generando también los equipos técnicos que van a estar trabajando ahí, y un tercer anillo de atención que es el comunitario, brindando talleres de distintas temáticas a todos los centros educativos de la zona, ¿no? Entonces, estos 7 dispositivos que están distribuidos, van a estar distribuidos en el territorio del Uruguay, por el litoral, por el norte, por el centro, por el este y por el sur, zona metropolitana, 3 habrán ahí, entre Montevideo y Canelones. Ujú.
van a estar brindando este tipo de atención. Nosotros estamos en un trabajo a full porque la verdad significa tremenda innovación en materia de política pública para nuestro instituto y sobre todo significa duplicar el presupuesto del Instituto Nacional de la Juventud para este año. ¿Y cómo ves la situación de la política respecto a temas como esto? Entiendo que vos desde tu instituto, no, pero desde el lugar que estás ocupando, te estás ocupando de este tema, sobre todo porque es un tema que golpea de lleno a la juventud, pero digo, en la política en general, ¿cómo ves este tema? Creo que es un tema, por lo menos acá en Uruguay, en el que todos los partidos políticos bajan la guardia. Ujú. Nos ha tocado ir a presentarle nuestra estrategia a todos los partidos políticos del Uruguay. Nos ha tocado ir a comisiones especializadas en juventud del Parlamento, juventud, perdón, de salud del Parlamento, en la que están integradas por legisladores de todos los partidos. Y realmente hemos tenido buenas devoluciones, pero además de buenas devoluciones, interés en un tema que es clave. Y creo que es un tema, por lo menos en el Uruguay, que no está politizado y que permite generar consensos Buenísimo. y permite ir hacia más. Y es lo que está aprovechando para hacer este gobierno, ¿no? Que en una apuesta histórica desde el punto de vista presupuestal en políticas de estas características, en un contexto en el que, bueno, desde la pandemia hasta este año que se logró quebrar la tendencia, venían en alza los suicidios en el Uruguay. Ujú. Hace unas pocas semanas brindamos una conferencia de prensa con una noticia muy alentadora, que esperemos que sea una tendencia a la baja, que después de la pandemia bueno, en el Uruguay descendió en un 8% los suicidios, pero más allá de eso, también hay que separar lo que tiene que ver con los suicidios con lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Sí, Y el igual. bienestar. Tenemos cifras que muestran que esto va más allá de todo eso, ¿no? Ujú. Que 1 de cada 4 jóvenes se sienta en Uruguay tan triste o desesperado para interrumpir su rutina influye desde el punto de vista del desarrollo social del país muchísimo. Ujú. Ahí, Aparicio, la verdad que, bueno, primero felicitarte por poner, igual que todos tu equipo, por poner a los jóvenes por delante, por poner prioridad en un tema que muchas veces era tabú desde antes y desde las políticas públicas, desde la política, y priorizar a la juventud. Y esto que decías, che, va más allá de cualquier cuadro político, de cualquier partido, y justamente ustedes están en elecciones, la otra vez hablábamos cómo ustedes siguen con la gestión sin interceder en la campaña política. Y muy bueno esto, che, ya estabas hablando de una proyección a noviembre sin mezclar la elección y todo. Estaría bueno que nos cuentes un poco de eso, que para nosotros y para Argentina la verdad que es un ejemplo. Sí. Y es algo que nos parece insólito o sea, en la cultura, bueno, ya habrás leído de cómo es acá Ellos saben mucho de nosotros. Parece, sí. Nosotros también sabemos de ellos, También, ¿eh? sí, Ojo, sí. ojo. El Uruguay tiene una tradición institucional muy importante. Yo jamás voy a cometer el error de decir que mi gestión hizo borrón y cuenta nueva del gobierno anterior, por más de que haya sido de una tendencia política distinta a la mía, y tampoco voy a decir que las políticas de juventud nacieron con nosotros, son las mejores de nuestro gobierno, más allá de que pueda venir un gobierno de otro color. Yo voy a estar a disposición de quien sea para reunirme, hacer una buena transición y que la institución, en este caso que me toca liderar, pueda tener la mejor continuidad posible, siempre respetando la voluntad popular Ujú. que se va a manifestar en el Uruguay en noviembre, probablemente en el balotaje, ¿no? Todavía no sabemos, pero en el último domingo de noviembre. Esa es la tradición uruguaya. Pero además de todo eso, cuando Pedro preguntaba, ¿no? Esto bueno, que fuimos a validar también con otros partidos políticos, etcétera. Bueno, en Uruguay es muy común eso. Nosotros hay una frase que siempre utilizamos y es que la sangre no llega al río, ¿no? Y es que nosotros promovemos el intercambio con distintos partidos políticos. Desde acá del INJU hacemos procesos de participación con representantes jóvenes de todos los partidos políticos del Uruguay, sin exclusiones.
y nos ha tocado intercambiar con partidos políticos opositores a nosotros. Y hace parte de la democracia. Creo que es una de las cosas más preciadas. Hay países que se caracterizan por fortalecer su industria, tener una industria potente. Hay países que se caracterizan por fortalecer su capacidad bélica y tener ser potencias bélicas impresionantes. Bueno, el Uruguay tuvo toda su historia trabajando en su democracia, y esa es su tesoro más preciado, y es lo que cuidamos todos. Y la democracia se cuida entendiendo que quienes están en la vereda de enfrente no son supervillanos, ni uno es superhéroe, simplemente tienen una forma distinta de leer la realidad y de querer a su país. Tal cual. Sí, ¿cuánto debería aprender Argentina de eso, no? Me llevo la frase de los superhéroes y los villanos. Me parece excelente, te la voy a robar, quiero que lo sepas. Bueno, verdad. Gracias, Aparicio. Fue un honor haber hablado con vos de este tema tan importante y también haber aprendido de cómo están llevándolo a cabo allá, sin grietas, sin diferencias ideológicas, ocupándose un tema tan importante que nos golpea de lleno a los jóvenes. De verdad. Así es. Bueno, agradecerles a ustedes, decirles que las sociedades cambian con las generaciones. Todos nosotros somos parte de una generación de jóvenes, y somos los únicos capaces de cambiar nuestros países. Nosotros tenemos que involucrarnos en las causas de nuestro país, porque somos el presente y somos el país que queremos que sea nuestro país. Depende de cuánto esmero le pongamos, y de cuánto estemos dispuestos a caminar junto con, bueno, jóvenes que quizás eligen otros caminos, pero que también les importa, al igual que nosotros, el bienestar de toda nuestra sociedad. Así que eso es lo que les puedo decir de acá a Uruguay. Todos los países tenemos dificultades, así que no nos vamos a hacer nadie los super cracks. Y en temática de salud mental, creo que también es una bandera de jóvenes. Hay que encontrar consensos ahí, y empezar a tocar ese tema. Por eso los felicito y me pongo a las órdenes. Ay, bueno, gracias. Muchas gracias. Y esperemos, bueno, después volvernos a contactar. Sí. Para ver cuando lancen los efectores. Bueno. Vamos arriba. Ay, se trabó. Sí, dijo, muy uruguayo, vamos arriba. No. Gracias, Zapa. Che, qué tema, ¿eh? Tremendo. Pero me encanta que hablemos también un poco de política pública, porque si no, a veces todo queda en un debate político y ellos son el ejemplo de cómo un tema que realmente nos afecta y afecta mucho más a los jóvenes se puede trasladar a una política pública real que le mejore la vida a la gente, ¿no? Y este tema no discrimina Tal a cual. clase social, no discrimina a provincia, no discrimina lugar. Hables con el que hables, siempre va a impactar, y está bueno esto de... Tal cual, que hay uno un número es- de la OMS que dice que cada 4 personas tiene un problema de salud mental. Esto de que uno es protagonista en el sentido de que uno es factor de cambio en cómo uno viene llevando la vida, o con el 100%. otro. Así que uno tiene que poner la mesa y hablarlo. Y como llaman el programa de los chicos, ni silencio ni tabú. Me parece espectacular. Sí, son temas que hay que hablar, hay que poner sobre la mesa, y por eso también le preguntaba a París a ver si realmente la política ya se ocupa de estos temas, porque acá pareciera que en las discusiones de pro-peronismo, antiperonismo, en la ley bases, no bases, sí bases, no bases, nos perdemos de estas cosas que nos golpean de nuevo de lleno a los jóvenes. Y después Sí, cuando 100%. poníamos el tema sobre la mesa, por ahí las discusiones o legales pasaban por los extremos, como él bien lo decía, ya cuando hay una patología. Tal cual. o Eso para mí se es la clave. relacionaba Es como mucho con la drogadicción. hablamos mucho quizás de los casos de suicidios, pero ese es el exponente, lo mismo que con la adicción, ¿no? Digo, la persona que está en tratamiento es porque ya tiene un problema de consumo, pero vos podés hacer un montón de cosas previas para evitar que llegues a esa situación, ¿no? Como que es un poco lo que hay que trabajar, me parece muy bueno que lo tomen, que es un poco mirar... Sí, la mirada completa, Sí, no tal solo cual, patologizar. tal Y cual. como sacarse el prejuicio y el tabú y hablarlo de uno propio, de lo que vive en el día a día y las frustraciones y lo difícil que es, porque Tal estamos cual. aparte en un mundo que avanza constantemente y
la implicancia de lo económico, por eso impacta tanto en la Argentina. La verdad que tiene una relación directa esto, la inflación tremenda que vivimos constantemente. Sí, nosotros tenemos un problema de ansiedad muy grande. Porque es muy difícil planificar la vida. Es un problema generacional igual. Leí, justo para leer, para poner un poco en tema también, leí un informe que se hizo en 2022, una encuesta que se hizo a 46.000 jóvenes a todo el mundo, de entre, si no me acuerdo la memoria, entre 14 y 29 años, para medir, bueno, cómo es la generación Z, ¿no? Que va entre el 90 y el 2000, o sea, 2010, perdón, esos 20 años, o sea, nosotros de todo el mundo, y hay resultados como súper interesantes, ¿no? Como, bueno, cómo es nuestra generación, y hay una cosa que es para mí que me llama mucho la atención, que es que nosotros nos ocupamos mucho más de nuestra salud, o sea, nos preocupamos y nos ocupamos, pero de un lugar mucho más integral, y también se correlaciona con esto de, bueno, vivimos en el mundo de la inmediatez, donde la ansiedad te termina ganando, y en un país como Argentina, donde lastimosamente hasta hace muy poco tiempo no podías ni ibas al supermercado con 10 pesos y la Coca-Cola te salía 20, como que vivís en una situación de extrema ansiedad, no puedes ni planificar nada. Tal cual, que no llegas a fin de mes, que tenés la tecnología al palo, que la política se vive matando. Es como una situación constante de conflicto que te hace tener la guardia siempre alta y la ansiedad que te come. Después otro ejemplo es la utilización, en este caso del INJUVE, que nosotros lo tuvimos activo hasta hace poco tiempo, y veíamos en la campaña, además, cómo lo utilizaban políticamente y directamente había cartel de INJUVE al lado del cartel de Massa. Sí, tremendo, y acá tremendo. Está hablando el director del INJUVE, del país vecino y hermano, de un problema que trasciende, que nos pega a todos, y poniéndolo y trabajándolo y haciendo una política pública a largo plazo, que, como dijo, arrancamos los colegios hablándolo y conseguimos presupuesto. Espectacular. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Sí, no, igual no tanto, porque estamos hablando de conflicto político. Sí, tal cual. Tenemos también otra invitada en el día de hoy, está conectada, se llama Analía Lavandowska, perdón si lo pronuncié mal, Analía, soy complicada con los apellidos yo. Es abogada y diputada provincial de Misiones. ¿Cómo andás? Buenas tardes a todos. Sí, pronunciaste bien. Igual es un poco complicado, soy ucraniana, así que se entiende también. Bueno, contanos, ¿cómo está Misiones? Nos estamos enterando de todo lo que está pasando, de todo. Claro, un poco para los que no han leído las noticias, Ana nos acompaña hoy por todo lo que está ocurriendo en Misiones, que durante esta semana que hubo un conflicto salarial, al principio inició con la policía, que ellos solicitaban un incremento de sueldo, y ante esta manifestación, no sé, no quiero llamarlo toma, pero más o menos, de la rebeldía de la policía, se empezaron a sumar otros actores políticos como docentes o los trabajadores de la salud a pedir aumento de sueldo. Y estas manifestaciones empezaron también a reproducirse en corte de rutas, de accesos, sobre todo de la conexión de Posadas con ciudades aledañas, y se llegó a una situación de, no queremos decir violencia extrema, pero sí de violencia y de paro, caos. de caos social. Y bueno, nos pareció que Ana, que es diputada provincial, nos puede contar, nos puede echar un poco de luz sobre, bueno, qué está ocurriendo hoy con estas manifestaciones. Diputada provincial y joven. Y joven, sí, obvio, más vale, tal cual. Pero eso no tengo ni que decirlo, me parece que es obvio. Así que bueno, nada, Ana, preguntarte un poco, si querés nos querés contar un poco de cómo ocurrió este conflicto, si tiene miras de solucionarse, o cómo les están afectando los cortes en las rutas, si es que se levantaron. Bueno, es una situación que la venimos nosotros desde la Cámara de Diputados presentando y también manifestando nuestra preocupación, porque hace varias semanas que distintos sectores vienen movilizándose y reclamando por salarios, una recomposición de salarios de distintos sectores, más que nada, como mencionabas, del sector de la docencia, los policías activos y retirados, el personal de salud, que son por ahí lo más visibles, ¿no? Pero bueno, es una situación que la estamos atravesando en todas Misiones. También se están sumando los productores del interior de la provincia, también por condiciones de su producción, ¿no?
pero es algo que lo venimos advirtiendo ya hace varias semanas y bueno, se llegó al punto que por ahí lo que más se visibilizó ahora esta semana fue la toma que hicieron los policías frente al comando radioeléctrico, Sí. que fue en una de las principales avenidas de la ciudad de Posadas, la avenida Uruguay. Entonces, llevamos por el 6º día y todavía no logramos llegar a un acuerdo, ¿no? Hay sectores que por ahí están cerrando, por ejemplo, la docencia, uno de los gremios más allegados, afines al gobierno provincial, logró un acuerdo, pero el resto del sector de los docentes o que pertenecen a otros gremios no están de acuerdo con ese porcentaje y continúan las movilizaciones en toda la provincia, no solamente en Posadas, sino como mencionaba, en varias rutas y rutas nacionales, la ruta 12, tenemos varios cortes hoy, así que es preocupante la situación que estamos atravesando en Misiones y creo que se debe a la falta de escucha, de presencia, de gestión del gobierno provincial. Te iba a preguntar justo eso, ¿cómo ves hoy la gestión y si se está realmente tratando de llevar a una solución o si simplemente dejan que decante y que se siga con la situación? No, la provincia, el gobierno provincial dice que está dialogando con los distintos sectores, pero nosotros de la oposición y que estamos charlando con ellos, que nos sumamos también a sus reclamos, vemos que hay pocos gestos conciliadores de parte del gobierno provincial, ¿no? Y están sufriendo amenazas, sanciones por sus protestas, por sus movilizaciones. Entonces creo que el camino no es por ahí, sino que la herramienta acá es el diálogo y tratar de llegar a un acuerdo y de que todo vuelva a la normalidad. Sobre todo la parte de la educación en la provincia de Misiones, que ya llevamos varias semanas sin clases, niños que no asisten a las clases y docentes que están en la ruta. También otra cosa que preocupa mucho es la seguridad con los policías que se fueron sumando de distintas localidades de la provincia. Entonces la situación realmente hoy es preocupante en la provincia y esperemos que el gobierno provincial llegue a un acuerdo lo antes posible. Si ves C5N, en la placa te dice el gobierno nacional no escucha. ¿Es un problema nacional o provincial? Bueno, no, el tema acá es provincial, y la provincia es la que tiene que resolver los problemas con sus empleados estatales y tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Sí es verdad que Misiones tuvo un recorte importante en lo que es coparticipación y fondos discrecionales, eso sí es verdad, pero también es verdad que acá en la provincia el ahogo fiscal es tremendo y que nuestra recaudación propia representa un 94% de lo que es los ingresos brutos, ¿no? Entonces, creo que plata hay. Acá se trata de voluntad política y de llegar a un acuerdo con estos sectores que la vienen pasando mal. El atraso salarial es muy grande y el destrato también, porque se vienen manifestando hace varias semanas al punto de llegar a cortar una de las principales avenidas de Posadas, ¿no? Cortar la ruta Nacional 12, como pasó ayer, que conecta a Posadas con todo el interior, también con zonas turísticas muy importantes, que son las cataratas del Iguazú. Entonces, se llegó a tomar medidas extremas para que el gobierno provincial lo reciba y trate de dialogar con estos sectores y de llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Pero por qué crees que el gobierno provincial no llega a acuerdos? Digo, no es una escucha, por lo que contás, realmente activa. Bueno, porque minimiza la situación, ¿no? Habla de porcentajes que están muy lejos de la canasta básica y de lo que viene siendo el salario de acá de los distintos sectores. Hubo una brecha muy importante y que no se estaba trabajando, entonces llegamos a esto de
de que hay un atraso salarial muy grande y hoy los porcentajes de estos acuerdos son irrisorios, Claro, no llegan ni siquiera a lo que es la línea de la pobreza. Entonces, está muy complicada la situación. También, además de los salarios que quedaron muy lejos de lo que es una canasta básica hoy, venimos con otro problema, que es, por ejemplo, los tarifazos. Nadie nos puede dar una explicación de los valores que hoy representan las boletas de luz, sobre todo la luz en Misiones. Tenemos un servicio muy deficiente en toda la provincia y las boletas vienen con montos que nadie puede explicar. Hoy los usuarios se acercan a EMSA o las cooperativas del interior a pedir una explicación por los montos y les dicen, bueno, pagar, le dan, ahora el gobernador anunció el pago en 3 cuotas o en cheques a 60 días, y yo creo que esta no es la solución, sino de que trabajemos y revisemos un poco estos números, y acá siempre el gobierno provincial le echa la culpa a Nación, ¿no? Claro, porque lo que el ajuste viene a través de Nación. Lo que se decía mucho era que, bueno, como que el gobierno provincial no tiene plata porque le sacaron los fondos, o sea, le dieron menos plata de coparticipación, que era un poco lo que decían antes, que bueno, puede ocurrir que genuinamente estén recibiendo menos fondos de los que estaban recibiendo antes, pero esa es una conversación paralela que eventualmente tendremos que dar, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con los fondos de la coparticipación y cómo se reparten y por qué provincias que tienen más población reciben menos plata que provincias que tienen menos población? ¿Y qué acuerdos hay ahí? Pero eso no te puede sacar la responsabilidad de atender a un problema real de sueldos que no cubren la canasta básica, que eso para mí es el mayor punto. Claro, y que la provincia redefina las prioridades, ¿no? En qué vamos a gastar en este momento de crisis que nos afecta a todos, inclusive al Estado también, pero es momento de revisar y priorizar, ¿no? Sobre todo en Misiones, priorizar la educación, la salud, la seguridad, que son también los sectores que hoy se están moviendo y están reclamando, ¿no? Por sus salarios. Y no solamente por salarios, sino también condiciones dignas de trabajo. Claro. En la docencia, el interior de Misiones, por ahí en Posadas, es otra realidad al resto de la provincia. Claro, obvio. Acá le decían misionero de primera y de segunda. En Misiones hablamos de escuela de robótica, de conexión, de internet, que estamos re bien, pero en el resto de la provincia las escuelas todavía no tienen conexión a internet, no tienen luz, no tienen agua. Hay escuelas que están muy mal en situaciones de edilicia, que le venimos reclamando también desde la Cámara, y no hay ninguna respuesta. Y hoy los docentes tienen que hacer rifas, hacer eventos para cubrir materiales que necesitan para las aulas, las tizas, hojas, libretas. Entonces vienen reclamando también condiciones dignas y salarios. Lo mismo pasa con la policía en el interior de Misiones. No solamente reclaman sus salarios, sino la situación que hoy tienen los patrulleros, la falta de combustible. Realmente la situación es muy compleja, va mucho más allá de sus salarios. Claro, también la calidad educativa, ¿no? Lo que hablabas recién, o también la calidad de la seguridad del ciudadano, porque ahora no solamente tenemos chicos en Misiones que no están yendo al colegio, sino ciudadanos sin seguridad, con los niveles de inseguridad que hay en la Argentina. Es preocupante, realmente. Y te quería preguntar, yendo un poquito al futuro, no tan futuro, al corto plazo, ¿se sabe si se van a recuperar estos días de clase, si se va a invertir más en educación? ¿Hay una respuesta de ese tipo del gobierno provincial? No hay ninguna respuesta sobre las clases y cómo vamos a recuperar estos días perdidos. La verdad, ahora en esta situación, ya que llegaron a medidas extremas, el gobierno, por ahí salen algunos ministros, y por eso hablaba de la falta de diálogo también, porque ellos venían manifestándose y movilizándose hace varias semanas, y cada vez que tenían una mesa de diálogo mandaban a funcionarios de segunda línea, claro, no a funcionarios que realmente puedan llegar a darle brindar una solución o llegar a un acuerdo, ¿no? Y lo mismo pasa en educación.
Hoy la presidenta del Consejo General de Educación, todavía, que está cumpliendo sus funciones, todavía no tiene el acuerdo legislativo que lo establece nuestra Constitución provincial, así que todavía falta que pase por Cámara. Tenemos la audiencia pública el 10 de junio, así que hay varias cuestiones a tratar todavía. Después nombraba justo que aparte de ellos que están haciendo el reclamo salarial, había también grupos civiles, productores, ¿por qué están reclamando? Bueno, el interior es, como decía hoy, hay una diferencia entre lo que es Posada del Interior y sobre todo los productores que necesitan también contar con incentivos, ¿no?, para la producción o acompañamiento. Ellos vienen reclamando la situación de los caminos. Nosotros contamos con más de 30.000 kilómetros de caminos cerrados, sí, y lo que llamamos acá en nuestras chacras, ¿no?, en nuestra colonia, que son la producción, como decimos siempre, el pulmón de Misiones. La Tierra Colorada es linda para verla, pero linda para ser turista, digamos. Para producir se complica. Sí, mucho. Entonces vienen reclamando el estado de los caminos, que le den una respuesta también, no solamente para sacar su producción o salir un fin de semana para vender sus productos en una feria franca, sino que eso también representa calidad de vida por los chicos que tienen que ir a la escuela, los docentes que tienen que llegar también a dar clases, una ambulancia que tiene que entrar en las picadas, como le llamamos acá. Entonces también vienen reclamando la falta de infraestructura en las colonias, en el interior de Misiones, y también un acompañamiento en la producción. Ellos ven que el gobierno también toma medidas que no acompañan a la producción de Misiones, como por ejemplo un tema que también está en agenda acá, es la prohibición del glifosato. El año pasado la Cámara de Diputados aprobó una ley donde en su artículo 7 establece la prohibición del glifosato y entraría en vigencia el año que viene. Es una situación que realmente los preocupa porque no saben cómo van a limpiar sus chacras, ¿no?, sus hectáreas de producción, sin contar con un producto que sea tan eficaz y también en un tema de costo. Ellos nos hablan de que necesitan entonces un reemplazo en lo que es costo y eficacia del producto, que todavía no lo tenemos. La provincia viene sacando unos biofertilizantes que no cuentan con la aprobación todavía de SENASA y de otros organismos. Entonces también es una situación que vienen reclamando y también están pidiendo alguna respuesta, a ver qué va a pasar con eso. Y otra cuestión importante es, como hablaba hoy al principio, es la parte de fiscal, la parte de impuestos distorsivos que tenemos en la provincia, la aduana paralela. Claro. Eso es sumamente complicado para salir a competir también hacia afuera, ¿no? Y dentro de la provincia también... Pasar la aduana nacional y la provincia, después te cobras de nuevo... Increíble, digamos, tiene que pagar 2 veces como el famoso contrabando. La verdad que es una obligación que le hacen. Es increíble que dentro de Argentina tengamos estas aduanas paralelas. El otro día salió un informe donde Misiones encabeza la lista de empresas con saldo a favor de ingresos brutos sin tener establecimientos en la provincia. Es una cuestión sumamente preocupante. Tremendo. Y no la entendemos, no podemos entender cómo tenemos tanta presión dentro y fuera de la provincia. No podemos salir nosotros a competir y no dejamos tampoco que empresas vengan a invertir a la provincia con este ahogo fiscal que tenemos, ¿no? Y no solamente después te ahogan con impuestos, sino que después eso no se traduce ni en calidad educativa ni en seguridad y tampoco te dan una respuesta. Es casi estar atrapado. Justamente esa es la bronca, ¿no? De que tenemos un ahogo fiscal, la provincia recauda un 94% de lo que es la recaudación propia viene de ingresos brutos, y después eso no se ve reflejado en salarios. Tal cual. Esa es la mayor hoy queja, ¿no?, de estos sectores, que son sectores importantes, como le decía, y necesarios
para la educación, para la seguridad, para la salud de los misioneros. Tal cual. Bueno, Analía, muchas gracias por tomarte este ratito y haber charlado con nosotros sobre la situación. Esperemos que se normalice, que den una respuesta, que solucionen algo de tantas cosas que... Claro, bueno, también es un gobierno que viene hace más de 20 años, ¿no? Nosotros, la primera ley que presenté al asumir como diputada fue la derogación de la ley de lemas. Entonces, Tremendo. otro tema a tratar en la provincia. Tal cual. Es muy difícil también que la oposición tenga representación con la ley de lemas. Cuando no contamos con la caja tampoco. Hoy miraba los números de la cantidad de sublemas que tuvimos en las elecciones del año pasado. Nosotros tenemos 78 municipios en Misiones y tuvimos en total casi 800 sublemas y más de 3.000 candidatos a concejales. Es una locura el despilfarro en cada familia había 2 o 3 candidatos. de recursos de la provincia en gastos de campaña, de impresión de boletas, y también nos dificulta también hoy a la oposición a tener representación, ¿no? Claro. Entonces es otro tema, también otro debate que queremos darle hoy en la Cámara de Diputados de la provincia, y esperemos que en algún momento podamos avanzar. Tal cual. Así que de renovador, nada. No, de conservador todo. Pero no de conservar la derecha, sino de que se conserva el status quo. Bueno, Analía, de nuevo, un gusto. Fue buenísima la charla y, bueno, de nuevo, que solucionen algo, que no se normalice alguna situación. Te mando fuerzas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias también a ustedes por siempre estar apoyándonos a los misioneros y a los jóvenes, ¿no? Así que gracias por el espacio y por la oportunidad también de visibilizar esta situación que está pasando en Misiones, que hoy gracias a los medios nacionales, también nosotros los propios misioneros podamos saber y enterarnos de la situación que está pasando en Misiones, porque acá tenemos un canal que es el que transmite lo que transmite la oposición, y es totalmente otra realidad a la que estamos viviendo hoy en la provincia de Misiones. Qué horror, no, qué espanto. Todo mal hicieron. Bueno, tremendo lo que está pasando en Misiones, y digo, no solo no sabía esto de poner el medio nacional, el nacional provincial, que transmite solo una realidad, después... Sí, pasan en la mayoría de las provincias y que generan este efecto isla. Sí, la verdad que el mensaje que dan no es otro que el del oficialismo. Bueno, y la incluso realidad. si ustedes se ponen, si googlean un poco, chicos. Si googlean un poco sobre la problemática, o sea, qué está pasando en Misiones ahora, van a ver que las principales, el top de noticias que aparecen son muy sesgadas de una bandera política. Tal cual. Bueno, antes de irnos a la pausa, debo decir que tenemos una sorpresa. Tenemos un último invitado que va a venir a charlar con nosotros de algunos temas de actualidad, pero bueno, no se vayan. Un toquecín a la pausa y ya volvemos. Bueno, estamos acá con nuestro invitado Jere, ¿cómo va? Bueno, él pasaba a saludar y bueno, ya que estábamos por acá... Le enchufamos un micrófono, básicamente. Le enchufamos un micrófono y ya no nos pueden decir que no somos federales. Escúchame, vos sos de Funes de Santa Fe. Claro, de Funes, pegadito a Rosario, ahí nomás. Militante de la JPRO, estudiante de abogacía. Así es. También secretario del Consejo de Funes, como dato. Ah, bueno, completo. Sí. Che, escucha, ¿cómo ves la seguridad en tu provincia? Bueno, en Santa Fe cambió mucho la situación. Sí. Veníamos de un peronismo al cuadrado, con Perotti y con Alberto Fernández. Y bueno, y ahora es notable la diferencia que hay con la presencia, bueno, desde que estaba Patricia acá en el gobierno nacional. Y bueno, principalmente también con el cambio de gobierno provincial ha cambiado mucho, inclusive en el viaje que estábamos teniendo hacia acá, nos notábamos eso, la presencia de controles en la ruta decís. Sí, principalmente en ruta, que era algo que no se venía dando. Y bueno, ni hablar en Rosario ciudad, cuando uno va nota muchísimo más el control y la sensación de que no estás en una desidia. Caníbal, en un momento me acuerdo que le preguntaron, hijo, ¿ya está? La perdimos. Sí, Hemos perdido esa batalla. Imagínate para el rosarino, el santafesino, que día a día tiene que salir a ganarse el peso, que el ministro de Seguridad te diga eso, una vergüenza. Sí, la verdad que
El gobierno pasado perdió, creo que todas las batallas, porque arrancó una batalla con la inflación y después la perdieron. Claro, el narcotráfico también. Fue complejo, pero bueno. Y después perdió las elecciones. Y también perdieron las Eso elecciones. sí, después claro. le echó la culpa a la guerra, ¿viste? No, esto fue por la guerra. La verdad que nos agarró la guerra, la pandemia, la Qué guerra. patético. Bueno. Sí. Pero bueno, ha cambiado mucho la situación y creo que es notable que va a seguir cambiando. El trabajo se ve, está en la calle, así que no hay mucho que... El otro día una amiga que es de Rosario me decía que ella siente menos miedo como ahora camina en la calle y no siente miedo, o sea, siente menos miedo del que sentía antes, quizás por la presencia policial o de gendarmería. No sé si vos andás mucho por Rosario y querés validarnos esta teoría o qué te pasa a vos. Sí, doy fe. Funes queda, para los que no se ubican, a 30 minutos de Rosario, así que todo el tiempo tengo que tomar autopista o circunvalación. Ajá. Y hay presencia en todos los carriles que te llevan a Rosario a ingresar. Hay mucho control, ya sea de prefectura, de gendarmería, de la misma policía provincial. Así que la verdad que sí. Doy fe de lo que dice tu amiga. ¿Y cómo cambiaste algo, desde cómo vivías antes ahora, o antes has tenido que cambiar algún hábito? Antes sí, nos pasó que nosotros vivíamos en Rosario, en zona sur, con mi familia, Sí. y fue por eso que nos mudamos a Funes, principalmente porque, bueno, zona sur fue uno de los lugares donde el narcotráfico más avanzó. Sí. Y en busca de seguridad encontramos Funes, que es un lugar mucho más tranquilo. Y ese, bueno, fue el primer cambio. Después, bueno, todo el tránsito de secundaria y facultad en Rosario con ciertos cuidados que uno no tenía cuando era tan chico y que no tengo en Funes ni hablar. Por ejemplo. Por ejemplo, los horarios de tránsito. A mí me pasa que, por lo menos yo, los horarios y las frecuencias que tomaba de colectivo intentaban que no sean tan nocturnas. Bueno, ahora mi hermana está arrancando facultad también y como que se intenta también que no ande tan de noche en la calle, porque bueno, todos sabemos que no estuvimos con los mejores 4 años pasados. Ahí en Funes son oposición ustedes. Somos oposición, sí. ¿Qué pelea están dando? ¿Cómo la están viendo? Y es difícil. Tenemos un consejo que lo ha tomado ahora el peronismo. Tenemos sobre 6 concejales, Sí. 3 son peronistas, y bueno, después tenemos 2 del PRO y un radical. Entonces, bueno, hay también un trabajo de... ¿Y el radical con quién juega? Viste que juega medio raro. Bueno, tenemos que la semana pasada presentar un proyecto conjunto con el peronismo para... Tiró la piedrita. Sí. Tiró con sonrisa encima. No, porque venimos impulsando un polo educativo. Venimos impulsando un polo educativo con escuelas privadas, públicas, facultades. Y bueno, y medio como que han puesto una traba en eso y bueno. Acá porque no deja de ser una ciudad que ¿viste? tiene vida propia más allá de la cercanía. Claro. No, tal cual. Cada vez crece más. Y creo que también un poco desde el rol que uno ocupa en el consejo, con nuestros 2 concejales, tiene que ver con esto de darle un poco más de seriedad al marco de la ciudad que viene creciendo muchísimo en el último tiempo. Y ser joven, porque también el concejal que tiene joven le da un plus a toda esa visión que están teniendo. Obvio, tal cual. El año pasado dimos mucho la batalla por el tema de una ordenanza de nocturnidad que no teníamos. Funes es una ciudad pensada un poco para el adulto que quería buscar un lugar de descanso y también estamos dando una batalla en el tema de nocturnidad para que empezar a abrir un poco más el juego y que los jóvenes no tengan que ir o a Rosario o a pueblos alrededor. Porque no hay bares a la noche y eso. Claro, hay, pero a la 1. Claro, cuando birrita y- hablas de nocturnidad te estás refiriendo a que los bares o los restaurantes, no sé qué, no pueden abrir hasta tal hora. Claro, Cuando tal cual. hay poco. cuando empieza la cosa, cierra. Sí. Claro. Claro. Y es peligroso aparte, porque si tenés que viajar, moverte... Sí, lo que decía Sí, recién él, obvio. que de la ida y vuelta de Rosario, por ahí se te complica. Sí, aparte hemos tenido charlas con chicos del centro de estudiantes que se van a otras localidades de 30, 40 kilómetros por ruta. Y bueno, todos sabemos que Lo que bastante. significa. No, obvio. Sí, lo que significa. No solo que es peligroso, sino que además el estado de las rutas no siempre es el mejor, ¿no? Entonces, tener que trasladarte, Tal cual. en muchos casos quizás siendo menores, o sea, o no hay colectivos, no hay conectividad, sí, no todo el mundo puede trasladarse. ¿Viste? Ese es un tema, hay un problema, prohibamos. ¿Para qué están los concejales? ¿Para qué sale el sueldo? ¿Para qué se esfuerzan en pagar los impuestos a los ciudadanos? Y legislemos, veamos, Tal cual. discutamos. Está bueno abrir el juego en ese sentido. Después sale o no sale, pero discutámoslo. Tal La cual. fácil, prohibimos. Obvio, Y obvio. más, si sos pibe, más todavía. Sí, más. ¿Por qué? Y porque sí, esta generación, y cuando nosotros seamos viejos vamos a decir, claro. esta generación. Pero no aprendiste nada de lo que dijo APA recién. Eso mismo. Aprenden de APA.
Sí, no tenemos que decir eso, chicos. Sí. Pero sí es verdad esto que dice de la No, nocturnidad. digo que dicen los grandes, dice, fue un lugar obvio, pensado que en lo los dicen, grandes. que lo dicen de nosotros, pero para mí esto que trae Jerez sí es importante porque así como le pasa a Funes, le debe pasar un montón de localidades en otras, mismo en Santa Fe o en otras provincias, Tal cual. donde quizás no tienen legislación sobre esto y muchos jóvenes que todos sabemos que quizás después, si tienen la posibilidad, terminan yéndose a una gran ciudad para estudiar en la universidad, pero que después no tienen quizás incentivos para volver, no solo por oportunidades laborales, que es otro tema del que podríamos debatir millones de años, sino esto es tipo, vos estás estudiando, estás en una ciudad que queda cerca de Rosario, estás estudiando en Rosario, pero no vivís en Rosario, vivís cerca, y si vos decís, hoy quiero juntarme a tomar una birra o lo que sea, o salir a comer con unos amigos, no podés, y para hacer eso tenés que hacer 30 kilómetros, y eso ya te condiciona un montón de cosas, no solo la posibilidad de transportarte, que arrancando desde ahí, ¿no? No solo que no haya un lugar, sino que para que vos lo obtengas tengas que trasladarte 30 kilómetros. Sí, obvio. Y volvemos a lo que hablábamos al principio, el tema también de la seguridad, que Exacto. cuando encima está complicada, es como Sí. que todo es un factor que te agrava un poquito más. Y si no, una clande que también te lleva a problemas, líos. Hemos tenido muchas en... Tal cual, porque digo, no estamos diciendo nada problemas. que no se ¿Qué sepa, pasa? ¿no? Porque Claro. es como Sí, que nadie va a decir tipo, nadie va a decir que o el consumo de sustancias, de alcohol, de un montón de cosas, como que nadie no ha ido a una fiesta clandestina, como clandestina en el sentido de que como no está legislado, no es legal Tal hacer cual. una fiesta, ¿no? O sea, no es legal que haya un boliche abierto. No, y aparte ponele, tomás alcohol y después te tenés que venir desde Rosario a Funes. No, es imposible. Por eso no nos vamos a hacer los ingenuos, o sea, hay cosas que ocurren en la juventud que ocurren, que hacemos todos. Y después, pobrecito, lamento, ¿viste? Hagamos algo antes. Tal cual. Sí, y después, bueno, habíamos hablado, vos estuviste acá escuchando el programa, al principio hablamos con Sí, APA sí. del tema de salud mental. ¿Vos cómo ves la salud mental en los jóvenes? Creo que es un tema que por lo menos esta generación, como lo decían ustedes, ha dado mucha más posibilidad al debate. Y bueno, incluso antes de arrancar, que estaba comentando esto del libro que ahora lanzó Marcos Peña, que también busca humanizar un poco todos esos roles y esos lugares que los jóvenes tienen cuando se encuentran tanto en situaciones de liderazgo como la posibilidad de humanizar mucho más, de dar lugares para el desarrollo personal, para el cuidado personal, que creo que es algo que esta generación siempre tuvo como bandera y que es algo que por lo menos a mí como joven me da cierto orgullo comparado con otros momentos anteriores donde todo era muy tabú. Claro, que somos de carne y hueso, somos humanos y... Obvio. Sí, que tenemos problemas, y así como somos profesionales o estudiamos o estamos acá haciendo esto, también volvemos a nuestras casas y quizás tenés preocupaciones. Y volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Como el tema de la ansiedad, la depresión. Ansiedad y depresión es el top 1 de problemas que tienen hoy los jóvenes, ¿no? Aparece en todos lados, cada vez que le preguntas a alguien. Es más, leía algunos datos y del Hospital de Clínicas relevaba salió una nota de Infobae muy buena, que una doctora decía que 2 de cada 3 consultas es sobre salud mental, o sea, sobre problemas de depresión o ansiedad, tipo, bueno, no sé qué me pasa, me siento con pedir ayuda, etcétera. Eso es altísimo, es el 66% de las consultas, es muy alto. Si este dato es así, es para preocuparse, pero no para preocuparse es lo que decía, pero, o sea, preocupémonos, pero ocupémonos, Claro. porque después lamentamos, pero no hicimos nada para prevenirlo. Sí, tal cual. Es algo que está en debate, que está en tema y que por lo menos desde mi parte lo celebro y que creo que uno tiene que seguir trabajando desde todos los estamentos del Estado principalmente, que creo que es el que a veces tiene las posibilidades de brindar y hacerlo mucho más horizontal a estas cuestiones tan importantes. ¿Y la política cómo la ves en relación a la salud mental, a los jóvenes? Creo Por que lo tiene menos, que- vos estás ahí en el consejo, ¿cómo lo ves? Sí, creo que tiene que dar el debate, por lo menos nosotros en nuestra ciudad y desde nuestro espacio hemos intentado en este último lapso de 2 años trabajar algunas cuestiones de salud mental, apoyar, hacer campañas de concientización. Creo que igualmente la injerencia tiene que ser total y tiene que haber ahí sí un debate y una decisión conjunta, tanto del Ejecutivo como de los legislativos, de impulsar eso y que no quede en ideas que se van diluyendo y que van quedando en el camino, porque son los jóvenes los que están en ese camino y en esas ideas que se diluyen. Tal cual. Bueno, gracias, Jero. Jere, perdón. Jere. Jere. ¿Qué es el nombre? Jeremías. Jeremías, claro, Jere. Bueno, ¿cómo le pasaron? Yo tengo un hermano que también es Jero con G y también aclaran, ¿viste? Ahí hay un problema. Claro, sí. Jeremías, Es que yo, con G, ¿viste? J. Yo conozco Para mucho colma- Jero. Jere es una letra que te cambia el nombre. Y para colmo yo soy Jere con J, porque hay muchos Jere con G. Ah, claro. Así que
Es común. Sí, Bueno, sí, sí. yo me llamo Serena, Cele todo el tiempo, Celeste, así que te entiendo. Bueno, gran programa, ¿eh? Muy bien, Bueno, de todo. nos vemos el próximo miércoles a las 13 horas. Recuerden seguirnos en Instagram como Proyecto Argentina Streaming y en Twitter. Y también a las redes de Laca Stream. Nos vemos. Chao.